13 millones de dólares. Esa fue la cifra exacta que una madre, sabiendo que el tiempo se le agotaba, blindó dentro de un fideicomiso para su hijo menor. No era una herencia cualquiera, era una salida de emergencia. 23 años después, ese mismo dinero financió la fuga más escandalosa de la familia real británica en un siglo. Y cuando le preguntaron cómo logró escapar, Harry respondió con una frase que heló a todos. Creo que ella lo vio venir. La pregunta no es cuánto le dejó Diana, la pregunta es cómo supo, con tanta anticipación, que su hijo necesitaría escapar de su propia familia. Y la cifra final que Harry controla hoy supera todo lo que imaginas. Para entender por qué la herencia de Diana fue tan importante, primero hay que entender una verdad incómoda sobre la realeza británica. Son inmensamente ricos, pero casi nada de esa riqueza les pertenece de verdad. La corona controla el Crown Estate, un portafolio de tierras, propiedades y activos valuado en miles de millones de libras. Controla el ducado de Cornualles, el ducado de Lancaster, palacios, colecciones de arte, joyas que se cuentan entre las más caras del planeta. Sobre el papel, no existe familia más rica, pero aquí está la trampa. Ninguno de esos activos es dinero personal. Son instituciones, patrimonio del cargo, no de la persona. El monarca no puede vender el Crown Estate ni repartirlo como quiera. Lo administra. Lo hereda quien ocupa el trono y lo entrega intacto al siguiente. Es una fortuna que se ve, se exhibe y se fotografía, pero que sus propios dueños no tocan. Una riqueza prestada por la historia. Aquí aparece la primera grieta del sistema. Cuando Carlos se convirtió en príncipe de Gales, heredó el lucrativo ducado de Cornualles, una fuente de ingresos privados que financia a la familia directa del heredero. Guillermo, como futuro rey, lo hereda después. Ese es el orden natural de la sangre. El primogénito recibe el trono y con él las llaves del patrimonio. ¿Y Harry? Harry es lo que la propia monarquía llama, sin eufemismos, el repuesto. El segundo hijo, el que existe por seguridad biológica, por si algo le ocurre al heredero, pero que en el reparto patrimonial siempre queda atrás. No es una crueldad personal, es la matemática fría de una institución de 1000 años, diseñada para concentrar el poder y el dinero en una sola línea. Harry nunca iba a heredar el ducado, nunca iba a controlar el Crown Estate. Su lugar en la línea de sangre lo condenaba a depender, financieramente, de la generosidad de su padre. Mientras se portara bien, mientras cumpliera con el papel, el dinero fluía desde los fondos privados de Carlos. Y esa dependencia no era un detalle menor. Era la correa invisible que lo mantenía atado a la institución. Quien controla tu dinero, controla tus decisiones. Y hay un detalle que hace todo esto aún más desigual. Cuando Guillermo se convirtió en príncipe de Gales en 2022, heredó el ducado de Cornualles, con ingresos anuales de decenas de millones de libras. Harry no recibió nada equivalente. De hecho, incluso las herencias familiares reflejaron esa jerarquía. Cuando llegó el dinero de la bisabuela, la reina madre, a Harry le tocó una porción mayor precisamente porque Guillermo ya tenía el ducado. Un pequeño intento de compensar a un hijo al que el sistema, por diseño, siempre dejaba con menos. Diana entendió esto mejor que nadie, porque ella misma vivió atrapada en esa jaula dorada. Sabía lo que significaba tener todo el lujo del mundo y ninguna libertad real. Sabía lo que era ser vigilada, medida, contenida por una institución que la trataba como una pieza reemplazable en cuanto dejó de ser útil. Y sabía, quizás mejor que cualquiera dentro de ese palacio, lo que le esperaba a un segundo hijo con carácter rebelde y sin control sobre su propio futuro. No necesitaba una bola de cristal, le bastaba con haber vivido lo que vivió. El 31 de agosto de 1997, Diana muere en un túnel de París a los 36 años, huyendo de los paparazzi. En ese instante, el mundo perdió a la mujer más fotografiada de su tiempo. Pero lo que dejó atrás, en silencio, fue una fortuna sorprendentemente personal, construida en gran parte con su acuerdo de divorcio de Carlos. Las cifras están en los registros oficiales de sucesión, y son estas. Su patrimonio total rondaba los 21 millones de libras, unos 31 millones y medio de dólares de la época. Ese monto incluía sus inversiones, sus joyas, sus posesiones personales y, sobre todo, el acuerdo de divorcio que le arrancó a la corona.
Después de pagar los impuestos de herencia, brutales en el Reino Unido, el patrimonio neto bajó a unos 17 millones de libras. Y aquí está la clave que casi nadie cuenta. Diana no dejó ese dinero a la corona, no lo dejó a Carlos, no lo dejó a la institución que la había vigilado, limitado y, según ella misma sentía, perseguido hasta el final. Lo blindó en un fideicomiso, dividido en partes iguales para Guillermo y Harry. Dinero personal, dinero limpio, dinero fuera del alcance del palacio. Fue un acto deliberado de una mujer que conocía el sistema desde adentro. Diana no solo dejó una herencia, construyó un muro legal alrededor de ella, para que ni siquiera el padre de sus hijos pudiera redirigir esos fondos hacia los canales de la corona. Pero entonces ocurrió algo extraño, casi novelesco. Los ejecutores del testamento, su propia madre y su hermana, acudieron en secreto a un tribunal para modificar la voluntad de Diana mediante un mecanismo legal llamado variación. El cambio retrasó la entrega del capital completo a los príncipes, de los 25 a los 30 años. Se hizo discretamente, sin notificar a otras partes afectadas, y permaneció oculto durante años, hasta que un caso judicial no relacionado lo sacó a la luz. ¿Por qué retrasar la herencia 5 años? Oficialmente, para proteger a 2 jóvenes de recibir una fortuna demasiado pronto. Pero el efecto fue mantener a Harry durante media década más, dependiendo del dinero de su padre. La jaula se cerraba un poco más. Aún así, el diseño de Diana resistió. Al cumplir 25 años, los príncipes empezaron a recibir dividendos, alrededor de $450,000 anuales, solo de los intereses. Y al llegar a los 30, Harry accedió por fin al capital completo, una cifra que, con intereses, rondaba los $10 millones netos, parte de un fondo que algunos cálculos elevan a 13 millones invertidos y crecidos específicamente para él. Piénsenlo con frialdad. Mientras la corona le entregaba a Guillermo un imperio que nunca sería del todo suyo, Diana le había construido a Harry algo distinto. La única fuente de dinero en toda su vida que ninguna corona, ningún padre y ninguna institución podían tocar. No era la fortuna más grande, pero era la más libre. Avancemos al primer trimestre de 2020. Harry y Meghan anuncian que dan un paso al costado como miembros de alto rango de la familia real. El mundo lo bautizó, entre burla y asombro, como el Mexit. Fue el cisma más profundo dentro de la monarquía británica en generaciones. Y la respuesta de la institución fue inmediata, quirúrgica y brutal. En palabras del propio Harry, su familia, literalmente, lo cortó financieramente. El dinero que recibía de los fondos privados de su padre Carlos se terminó a finales de marzo de 2020. De un día para otro, el hijo de la realeza más famosa del mundo se quedó sin ingresos de la corona y con una responsabilidad aterradora sobre los hombros: pagar, de su propio bolsillo, la seguridad de su esposa y su hijo pequeño en un país extranjero. Y aquí es donde la herencia de Diana deja de ser una nota al pie en la historia y se convierte, de golpe, en el centro absoluto de todo. Frente a Oprah Winfrey, ante millones de espectadores en todo el planeta, Harry lo dijo sin rodeos: tengo lo que mi madre me dejó, y sin eso, no habríamos podido hacer esto. Ese dinero, el fideicomiso que Diana blindó décadas antes con una precisión casi profética, fue exactamente lo que pagó la mudanza a California y la seguridad de su familia cuando todo lo demás le fue arrebatado. Y luego vino la frase que convierte esta historia de finanzas y testamentos en algo casi sobrenatural. Harry, con la voz cargada, añadió: creo que ella lo vio venir. Sentí su presencia durante todo este proceso. Detengámonos ahí, porque la afirmación es enorme. Diana no podía predecir el Mexit, no podía saber que su hijo se casaría con una actriz estadounidense, ni que un día cruzarían el Atlántico para escapar de la prensa y de la propia familia. Pero entendió algo más profundo que cualquier evento concreto. Entendió la jaula. Entendió que su hijo menor, el repuesto, jamás controlaría la fortuna de la corona, y que algún día esa dependencia se volvería insoportable. Por eso le dejó, no una herencia cualquiera, sino la única llave capaz de abrir la puerta. Diana no predijo el momento, diseñó la salida, y cuando ese momento llegó, 23 años después de su muerte, la llave encajó perfectamente en la cerradura. Hay que subrayar el peso de esas dos frases juntas, porque no salieron de un biógrafo ni de un tabloide. Salieron de la boca del propio Harry, bajo los focos,
respondiendo a la pregunta más incómoda: ¿cómo sobrevivieron cuando la corona cerró la llave? Su respuesta no fue Netflix, no fue Spotify, fue su madre. El dinero de una mujer muerta hacía más de 2 décadas fue lo que sostuvo a su hijo en el momento más vulnerable de su vida adulta. Hay algo escalofriante en la precisión de todo esto. Una madre que muere a los 36 años, que dedica sus últimos meses a redactar cartas de deseos y a blindar un fideicomiso, como si en algún rincón de su mente supiera que su hijo menor necesitaría, algún día, comprar su propia libertad. Los expertos en herencias reales señalan que Diana estructuró su patrimonio con un cuidado inusual para alguien tan joven, como si el tiempo la apremiara. Quizás fue intuición, quizás fue solo el instinto de una madre que conocía demasiado bien el precio de estar atrapada, pero el resultado fue el mismo. Dejó lista la puerta de salida, mucho antes de que nadie supiera que haría falta. Pero la historia tiene un giro final que ni la propia Diana pudo anticipar. El dinero de la herencia, según el propio Harry, se agotó rápido. La vida en Montecito, una de las zonas más caras de California, y los enormes costos de seguridad privada consumieron las reservas de Diana antes de lo previsto. Y entonces, empujado por la necesidad, Harry hizo algo que ningún royal moderno había hecho antes. Se convirtió en empresario. Un contrato con Netflix reportado en $100 millones. Un acuerdo con Spotify de unos 18 millones. Un adelanto de 20 millones por sus explosivas memorias, tituladas Spare, el repuesto, el mismo apodo que definió su lugar en la familia. Un salario como alto ejecutivo en la empresa de bienestar BetterUp. Y en septiembre de 2024, al cumplir 40 años, una herencia adicional de unos $8,5 millones de su bisabuela, la reina madre, su parte de un fondo que superaba los 90 millones. Sumemos las piezas. Harry pasó de ser el repuesto, sin patrimonio propio, atado a la mensualidad de su padre, a convertirse en uno de los royals autoexiliados más ricos de la historia, con una fortuna personal estimada en torno a los $60 millones. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. Ese dinero no fue heredado de la corona, no depende de ningún trono. Lo construyó fuera de la institución, con su nombre, su historia y el impulso inicial que su madre le dejó. Comparémoslo con su hermano. Guillermo heredará el trono y un imperio institucional valuado en miles de millones, incluido el ducado de Cornualles y, algún día, el Crown Estate entero. Sobre el papel, es incalculablemente más rico que Harry, pero nada de eso será jamás del todo suyo. Guillermo administra una fortuna que pertenece al cargo, a la historia, a la institución. Harry, en cambio, controla cada dólar de lo que tiene. Uno heredó el reino y perdió la libertad. El otro perdió el reino y compró la libertad. Y todo empezó con un fideicomiso que una madre blindó en silencio, sabiendo que algún día su hijo menor tendría que escapar. Diana murió creyendo que su mayor legado serían sus hijos. Nunca imaginó que su legado financiero terminaría redibujando, décadas después, el equilibrio de poder dentro de la propia monarquía que tanto la marcó. Le dejó a Harry $13 millones. Pero lo que realmente le dejó fue algo que la corona, con todos sus palacios, todas sus joyas y todos sus siglos de historia, jamás pudo darle: la libertad de irse. Ella lo sabía, y el dinero fue su forma de protegerlo, incluso desde el silencio, incluso desde la muerte.